Gustavo inició sus estudios de ingeniería para dedicarse luego a la filosofía y letras y actualmente, pues, como psicólogo clínico trabaja en Valladolid. Pero su vocación es eminentemente literaria. Su primera obra la publicó en 1986 y podemos decir que su producción tiene más de 20 títulos y luego muchísimas colaboraciones en revistas, periódicos. Su calidad literaria y su profesionalidad como ensayista es reconocida en el Premio Nacional de Narrativa de España de 1994, el Premio Nadal de Novela de 1999 y el Premio de Novela Ciudad de Torrevieja, entre otros. Estoy un poco intimidado por el lugar, ¿no? Porque parece que, en fin, que va a exigir de mí algo que no sé muy bien si voy a ser capaz de darlo, ¿no? Porque en el fondo no dejo de ser un escritor en el sentido más humilde de la palabra, es decir, alguien que cuenta historias como ha dicho con tanto tino mi presentador, ¿no? Con el único afán de hacer feliz a aquel que las escucha. Y esto no siempre es fácil, ¿no? Es decir, yo creo que el narrador siempre espera que aquel que le escucha se siente encantado con lo que oye, ¿no? Entonces esta presencia un poco de la fascinación, esta presencia de aquello que tiene el poder de encantarnos, me parece que es una de las raíces de la literatura. Y también está, en el lado más amable y el lado más luminoso de la religión, también está esta voluntad, ¿no? De aquellos que nos cuentan las historias que tienen que ver con todas las religiones, ¿no? La voluntad de encantarnos, de darnos consuelo, de crear un lugar donde nos sintamos protegidos, de hacer del mundo una morada, de alguna forma, ¿no? Octavio Paz dijo una cosa muy sencilla y que a mí me gusta mucho citar, ¿no? Cuando describió lo que era la poesía, y él dijo que la poesía vuelve habitable el mundo. Y entonces yo creo que, en efecto, el poder de la palabra verdadera, ¿no? Pues es justo ese, ¿no? Es decir, crear un lugar de encuentro, es decir, hacer del mundo un sitio donde podamos estar, donde podamos encontrarnos con los demás, donde podamos abrirnos a todo lo que de desconocido, de misterioso hay en nuestra vida, ¿no? La literatura tiene que ver siempre con el misterio, ¿no? Y de alguna forma esto también la vincula mucho, digamos, a la religión, ¿no? Que habla básicamente del misterio, que habla del silencio, que habla de lo inefable, de aquello que no se puede contar, ¿no? Esa es un poco la aspiración de los poetas, ¿no? Y la gran paradoja, cómo hablar de aquello para lo que no hay palabras, ¿no? Pero supongo que también este es uno de los problemas, digamos, del hombre religioso, ¿no? Y vamos a ver, y estas novelas, las novelas de las que me ha pedido Juan Manuel que hable yo hoy, son dos novelas que se llama, una de ellas El lenguaje de las fuentes y la otra Y que se duerma el mar. Son dos novelas que el personaje, de alguna forma, el personaje central es María. María es una criatura que, bueno, a mí siempre me ha fascinado, en gran parte porque, al margen del significado que pueda tener desde el punto de vista religioso, es alguien que pertenece a mi infancia. Es una criatura que pertenece a mi infancia, porque yo he escuchado hablar de ella cuando era niño, sobre todo a mi madre, que era y sigue siendo, a pesar de que va a cumplir 92 años, está estupenda y siempre tuvo muchísima devoción por esta figura admirable, ¿no? Que es la figura de María. Y entonces, bueno, desde que yo era un niño he oído hablar de ella. Y entonces probablemente uno de los cuentos, por decirlo así, y que conste que cuando hablo de cuento no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo ni de rebajar, sino todo lo contrario. Para mí la palabra cuento es la palabra que resume absolutamente la verdad de lo que somos, ¿no? Chesterton, este escritor inglés, era muy aficionado a los cuentos de hadas. Y entonces, una vez, pues, unos compañeros suyos le reprocharon que parece mentira que un hombre tan
tan sensato como él, pues dedicara su tiempo a estas historias que podían servir tal vez para entretener a los niños, pero que a los adultos que podían contarnos. ¿Qué puede aportar a un adulto un cuento como La Bella Durmiente, como Caperucita Roja, como Pulgarcito, en fin, todos esos cuentos que hemos escuchado cuando éramos niños, ¿no? Y entonces él se les quedó mirando y les dijo con esa sorna a la que era tan habitual, ¿no? Con esta facilidad que tenía para la contradicción y para la paradoja, pero bueno, ¿qué decís? Si los cuentos de hadas es la verdadera literatura realista que existe. Se quedaron un poco perplejos, pero claro, bien mirado es muy sencillo de entender lo que quería decirles. Lo que quería decirles es que el que quiera saber lo que de verdad hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a pedagogos, a maestros, en fin, a todo ese cúmulo de profesionales, digamos, de la infancia que hay cada vez más, ¿no? Haría bien en asomarse al mundo de los cuentos de los hermanos Grimm, de los cuentos de Andersen, de los cuentos tradicionales, ¿no? Porque son esos cuentos los que hablan de sus temores, de sus angustias, de sus ambiciones, de sus envidias, de sus miedos, de sus anhelos más profundos. De tal manera, y esa es su eficacia, por eso los cuentos han pervivido a lo largo del tiempo, porque no hay niño que cuando los escucha no les preste atención. Y si les presta atención es porque siente que de alguna manera esos cuentos están hablando de él. Están hablando de lo que guarda en su interior, ¿no? De aquello que tantas veces siente pero que no es capaz de expresar, que no es capaz de contar. Pero bueno, esto sería, digamos, otra charla, otra conferencia, ¿no? Y no quiero perderme por ese camino de los cuentos con el que me pierdo con tanta facilidad, ¿no? Pero bueno, era un poco explicar cuando yo hablaba de María como un personaje de cuento. Y ciertamente, si lo pensáis bien, María es como el personaje de un cuento de hadas. Una muchacha, muy jovencita, de 13, de 14 años, en un pueblo perdido de allí de Palestina, que de pronto recibe la visita de un extraño mensajero que le dice que va a ser la madre de un rey. Bueno, este no es el comienzo de un cuento de hadas. Sí que lo es. Y, de alguna forma, además, María, en aquel mundo bastante sombrío de la religión, cuando yo lo viví, yo fui a un colegio de los jesuitas en Valladolid, y entonces en esa época, en pleno franquismo, pues aquel mundo era un mundo sombrío. La religión era territorio lleno de amenazas, lleno de admoniciones, de mandatos oscuros, es decir, siempre estaba como señalándote con el dedo, haciéndote que te sintieras culpable, ¿no? Era un mundo sombrío realmente, ¿no? Y en aquel mundo tan oscuro, sin embargo, María representaba otra cosa, representaba el lado luminoso de todo eso. Era un poco la mediadora, era como un hada, como las hadas de los cuentos, es decir, esa persona que acude, esa criatura que acude a ti cuando la llamas, cuando la necesitas, y que te disculpa en todo lo que has hecho, ¿no? Hay ese libro precioso de los milagros de Nuestra Señora de Berceo, ¿no? Donde María cumple esa función, la función de proteger a los pecadores, es decir, basta que alguien crea en ella para que automáticamente María vaya a venir a su ayuda y le vaya a resolver todos los problemas que tenga. Era un poco como la abogada, la mediadora, ¿no? La figura de un hada, en definitiva. Y este es un poco el origen, digamos, de mi fascinación, ¿no? por esta criatura, ¿no? Y bueno, y eso ha durado durante toda mi vida. Ha pasado el tiempo y sigo sintiendo la misma adoración por esa figura, ¿no? Y naturalmente, como escritor, en un momento determinado, pues se me planteó la posibilidad de escribir un relato en el que hablara de ella. Y esto fue allá por los años 90, casi cuando estaba empezando yo mi carrera, digamos, literaria, ¿no? Y entonces, bueno, deseé escribir esa historia, pero no sabía cómo hacerlo, porque me costaba muchísimo ponerme en el lugar de ella. Yo quería contar esa historia desde el punto de vista de ella, desde el punto de vista de esa niña, porque en el fondo era una niña, 14 años, ¿no? Más o menos era lo que tenía, ¿no? Y contar todo lo que le había pasado. Hablar en el fondo de ese mundo en el que la historia del arte, los pintores de todos los tiempos no han dejado de hablar, sobre todo los pintores del Renacimiento, los pintores medievales, etcétera, ¿no?
todo ese mundo de Madonas preciosas, ¿no? Con esos niños en sus brazos, ¿no? El mundo del Belén, por ejemplo, también. ¿Qué pasaba con el Belén, ¿no? en las casas, ¿no? Aquella escena sagrada, ¿no? Porque era una escena sagrada, porque ahora a lo mejor el Belén que se pone es un adorno, como puede ser el árbol de Navidad, ¿no? Y en gran parte se ha perdido el sentido de lo que representa. Pero yo recuerdo que cuando yo era un niño, el Belén era un juguete, pero a la vez era algo sagrado. Es decir, lo que se contaba allí era algo que realmente te decían que había sucedido. Porque esa era la diferencia de ese cuento, del cuento de María, del cuento del Belén, del nacimiento del niño y de todo lo que seguía. Era un cuento que, al contrario de los otros, te decían que era un cuento verdadero. Cuando te contaban la Cenicienta, nadie te decía que aquello había sucedido de verdad. Había un pacto, se trata de un cuento. Y eso se situaba, por lo tanto, en un lugar, en esa zona intermedia que hay entre el mundo de la realidad y el mundo del sueño, ¿no? Pero cuando te hablaban de María, te contaban esa historia como si realmente hubiera tenido lugar y hubiera, de alguna forma, fundado un poco todo lo que éramos, todo lo que era nuestra cultura, todo lo que era nuestro mundo, todo aquello a lo que aspirábamos, ¿no? Entonces, claro, esto daba un valor especial a ese cuento, porque tú veías que las personas que te lo contaban, que eran adultos, te lo contaban no como un acto de condescendencia hacia ti, ¿no? Como el adulto que se pone a nivel del niño y le entrega una historia porque sabe que le va a complacer, sino que no, que ese adulto creía en la historia que te estaba contando, creía que era cierto. Luego, por lo tanto, esto daba a esa historia un poder que probablemente las otras no tenían, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llegaban las Navidades, se ponía ese Belén, y ese Belén estaba investido de algo especial. Es decir, no era un simple juguete. Lo que aparecía allí era algo que había sucedido en otro tiempo, algo que pervivía en la memoria de los hombres y algo que había que defender y que había que conservar, ¿no? Y que hablaba de lo más íntimo, de lo más hondo, de lo más querido, de alguna forma, de cada uno de nosotros, ¿no? Y de alguna forma así se trataban aquellas figuras, aquellas figuritas de barro que se guardaban de un año para otro cuando terminaban las Navidades, se envolvían cuidadosamente en periódico, se guardaban en un cajón hasta que al año siguiente se volvían a sacar y se volvía a componer esa escena que, fijaros, de alguna manera era la representación del mundo, porque en ese Belén estaba por una parte esto que se llama el misterio, el portal con su pesebre, ¿no? Con la Virgen, San José, es decir, el mulo, el buey, en fin, los ángeles, ¿no? Luego estaba el castillo de Herodes, el castillo un poco del poder, pero luego estaba el pueblo también, ¿no? Estaban las lavanderas, estaban los rebaños de ovejas, estaban los leñadores, en fin, los pastores, etcétera, ¿no? De alguna manera era una representación de alguna forma del mundo, ¿no? Ese mundo seguía, por lo tanto, vivo en mí, ¿no? Y luego había vivido en las representaciones de la pintura, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando este proyecto apareció en mí, ¿no? Y quise escribir ese libro, no sabía muy bien cómo contarlo, ¿no? Y entonces no encontré la manera de contarlo desde el punto de vista de María. Y entonces fue cuando escribí El lenguaje de las fuentes, que fue la primera novela. Entonces, como no sabía cómo acercarme, cómo contar aquello, se me ocurrió que tal vez se podía contar no desde el punto de vista de María, sino desde el punto de vista de José. José era un personaje muy especial, singular, precisamente porque no contaba prácticamente para nada en esa historia. Y de hecho José ni siquiera la Iglesia le ha valorado especialmente hasta no sé qué siglo, ¿no? Hasta el siglo XIX o algo así, que le nombró patrono de la Iglesia, ¿no? Prácticamente José era un personaje inexistente, que no tenía absolutamente ninguna importancia, ningún papel esencial en esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, el hecho de que no se hablara prácticamente de él, que no se supiera nada de él, le transformaba en un personaje muy literario, porque en el fondo el personaje literario es aquel que te obliga un poco a preguntarte
¿qué es lo que guarda? Es decir, donde hay un lugar de silencio, hay un interrogante, hay algo que te hace preguntarte lo que significa ese silencio, lo que significa, digamos, ese personaje olvidado, ¿no? Y entonces, bueno, esa pregunta es la literatura. Una puerta cerrada es literaria, porque inevitablemente nos obliga a preguntarnos qué es lo que guarda, qué es lo que esconde, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y en cierta forma José era como una puerta cerrada, y por lo tanto, aparte de todo, claro, te permitía como escritor imaginar lo que quisieras, porque como en el fondo no había nada escrito sobre él, pues era mucho más fácil, digamos, hacerle tuyo a través del ejercicio, digamos, de tu imaginación, ¿no? Y entonces decidí contar esa historia desde el punto de vista de José. Entonces, José empezó a cobrar una importancia, digamos, especial, ¿no? Sobre todo en un viaje que yo hice a Italia, y en Padua hay una capilla donde hay unos frescos del Giotto, ese pintor maravilloso, uno de los más grandes que ha existido nunca, ¿no? Donde él cuenta la historia de Jesús. Entonces la cuenta como si fuera un tebeo, como si fuera, ahora diríamos, un cómic, ¿no? Son distintas viñetas en que va reflejando las distintas escenas de esa historia. Pues bien, allí había una escena que era la escena, digamos, de la adoración del niño, ¿no? Por decirlo así. En esa escena, ¿qué se veía? Ya lo sabéis porque ha sido representada 1000 veces. Es el momento en que el niño ha nacido, entonces está su madre embelesada, contemplándole, pero no solamente su madre, sino que se han acercado los pastores, es decir, no solamente los pastores, sino que los propios animales parecen encantados con el nacimiento de esa criatura divina, ¿no? Que resplandece sobre la paja, ¿no? Y no solamente los pastores, no solamente los animales, sino que los ángeles en el cielo también acuden a ver el nacimiento de ese niño. Incluso yo me atrevería a decir que hasta las cosas más materiales, ¿no? Como las vigas del establo, la paja que le rodea, los pesebres, todo de alguna manera está como transfigurado por la presencia, digamos, de ese niño precioso, ¿no? que acaba de nacer, que ha llegado al mundo, ¿no? Todo está dispuesto como para recibirle, ¿no? Recibirle y entregarse, digamos, a él, ¿no? Todos no. En una esquina hay una persona que parece que no participa de ese gozo, que no participa de esa fiesta, que está completamente ajeno a lo que sucede. ¿Quién es esa persona? El pobre José. Y bueno, cualquiera que vea ese cuadro, inevitablemente, bueno, podría preguntar, bueno, ¿y qué es esto? Se lo contaríamos, inmediatamente señalaría a ese personaje y diría, bueno, ¿y este señor por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es el único que no participa de esa alegría, de ese gozo general, ¿no? Bueno, ahí había un enigma, ¿no? Vuelvo otra vez a esa idea del interrogante. Siempre que algo nos hace interrogarnos acerca de lo que es, acerca de lo que guarda, acerca de lo que esconde, ahí hay el germen de una historia que hay que contar. Y entonces yo, con toda mi osadía, decidí contar la historia de ese hombre sin atributos, de ese hombre cero que no significa absolutamente nada, ¿no? Contar esa historia desde sus ojos. ¿Cómo la había vivido él? ¿Cómo habría vivido esa historia alguien, un hombre mayor, que de pronto se casa con una muchacha joven, una muchacha a la que se supone que está enamoradísimo de ella, ¿no? Pero de pronto esta muchacha empieza a recibir estas visitas misteriosas de ángeles que la reclaman para tareas distintas, ¿no? Y claro, evidentemente el pobre José queda completamente al margen de todo eso y no sabe cuál es exactamente su lugar, ¿no? Inevitablemente se enfrenta a todo lo que está sucediendo, porque él lo que quiere es tener una muchacha real a su lado, tener una mujer real a su lado, con la que vivir su propio amor, ¿no? Como pasa siempre en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí surge el conflicto. Y entonces mi José es un José anciano. Yo le hago sobrevivir a María, le hago sobrevivir a
a Jesús, claro, es ya muy anciano y entonces un ángel viene a la tierra con la misión de decirle que ha terminado su tiempo en la vida y de llevarle, en fin, al cielo, de llevarle con Dios, ¿no? Pero José se revuelve contra ese ángel, no le quiere ver, porque los ángeles han sido la causa de su desgracia, porque los ángeles le han arrebatado lo que más amaba. Y ahí surge, digamos, ese conflicto humano. Bueno, este es un poco el germen, digamos, de mi novela, que es una novela, por cierto, yo entiendo es una novela tiene un lado sombrío, un lado perturbador, inquietante, ¿no? Que en el fondo es ese lado también de todo aquel que quiere asomarse a los misterios del mundo, a los misterios de la vida, ¿no? Lo sagrado siempre ha estado investido de inquietud, ¿no? Lo sagrado, en todas las religiones, absolutamente, ¿no? Recordar, por ejemplo, en la nuestra, siempre esa especie como de círculo, un poco como de temor que había en torno al sagrario, ¿no? No te podías acercar a ese lugar, ¿no? Era un lugar al que solamente los sacerdotes, solamente gente investida de alguna autoridad podía acercarse a él, ¿no? El momento en que se abría aquella puertecita, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba allí, no? Solo percibías con un cierto temor, ¿no? Claramente, ¿no? Y entonces, bueno, y lo sagrado siempre ha sido ambivalente. Por una parte te atrae, pero por otra parte no sabes muy bien lo que te va a suceder si te acercas, digamos, hacia allí, ¿no? Tal vez porque claro, hay un problema entre el mundo de lo finito, que es el nuestro, y ese mundo de lo infinito, de la desmesura, que es el mundo de lo sagrado. Antes, Juan Manuel citaba a Rilke, y Rilke en las elegías a Arduino habla del lado terrible de los ángeles. Él dice, todo ángel es terrible. No sé exactamente cómo continúa, no es más sino ese grado de la belleza que todavía podemos tolerar, ¿no? Y es verdad que los ángeles son terribles también. Hay una imagen de los ángeles que es la que aparece en las estampas de la primera comunión, etcétera, ¿no? Que es un lado dulcificado, pero hay otro lado, ¿no? El ángel que expulsa a Adán y Eva del paraíso con su espada de fuego es un ángel temible, terrible, ¿no? Y que nos produce temor, ¿no? Entonces, bueno, yo, sin saber muy bien dónde me estaba metiendo, empecé a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, porque no lo tenía en absoluto pensado o premeditado, empecé a hablar de la Virgen desde los ojos de José, ¿no? Y entonces el personaje de la Virgen me daba muchos problemas porque no sabía muy bien cómo hablar de él. Claro, la Virgen es una criatura que parece que pertenece al mundo del ideal, al mundo de los iconos, esos iconos bizantinos, ¿no? Llenos de oro, al mundo de las vidrieras de las catedrales, ¿no? O de esos retablos, ¿no? Como el retablo precioso de esta iglesia que acabamos de ver, ¿no? Lleno de racimos de oro. Es decir, bueno, ese es el mundo un poco donde están normalmente las figuras que representan a la Virgen, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer con una persona que está, con una criatura que está allí? No la puedes transformar en alguien que forma parte de una historia. Para poder contar su historia, para hacerla vivir en mi historia, tenía que atraerla al mundo, tenía que transformarla en algo real, en una muchacha real. ¿Y cómo hacer esto? Yo empezaba a escribir y no terminaba de encontrar la manera de conseguirlo y veía que aquello no fluía, ¿no? Entonces tuve un encuentro inesperado porque un amigo mío pues me presentó a una chica con la que en ese momento, bueno, no sé si era su novia o que salía, ¿no? Que era una muchacha muy jovencita y era guapísima, pero tenía un defecto terrible, que le faltaba una mano. Entonces, a mí aquello me perturbó muchísimo, ¿no? Ver este rostro, que realmente era un rostro precioso, y esa tara terrible, ¿no? Que de alguna manera
supongo que complicaría su vida, tendría que complicar su vida muchísimo, ¿no? Sobre todo por aparecer en un cuerpo, digamos, en un cuerpo tan hermoso, ¿no? Entonces, tal vez, al contemplar a esta muchacha, de pronto se me ocurrió la idea descabellada de que mi Virgen, de que María, en mi historia, fuera manca también. Entonces, al principio con muchas dudas acerca de si esto podía funcionar, si esto podía ser adecuado o me iba a conducir al desastre, entonces decidí que mi Virgen fuera manca. Y curiosamente, en el momento que tomé esa decisión, yo vi que la novela fluía, como no había podido fluir hasta entonces. Y entonces, naturalmente, pues, en fin, la novela la terminé con esa apuesta fuerte. Y incluso me había ya olvidado completamente de ello. Pero yo recuerdo que la primera vez que presenté la novela ante un público que, en fin, que fue a la presentación del libro, ¿no? Entonces, cuando terminé de hablar de ella, de esa novela, pues alguien levanta la mano y la primera pregunta que me hace, y que yo no me esperaba de manera absurda, porque tenía que haberlo esperado, ¿no? Pues ya podéis imaginar cuál era. Bueno, vamos a ver, pero ¿por qué usted ha hecho que María fuera manca? Y claro, yo en ese momento no supe qué contestarle, porque no sabía muy bien qué decir. ¿Qué le digo? Bueno, entonces traté un poco de defenderme como buenamente pude, diciendo que, bueno, que un escritor nunca sabe, no tiene por qué saber las decisiones que toma a la hora de escribir un libro porque las ha tomado, que simplemente se deja llevar por él, ¿no? Y entonces, bueno, no siempre sabe lo que ha hecho, que eso es el lector el que tiene que explicarlo, ¿no? Luego, ¿no? O el que tiene que decir si ha funcionado como lector en él, ¿no? Pero bueno, luego, claro, pensé sobre ello y dije, no, claro, esto, yo me di cuenta de que aquella explicación no funcionaba, que probablemente la próxima vez que me viera en una situación semejante me iba a encontrar con la misma pregunta y yo, por lo tanto, tenía que preparar alguna respuesta para salir del paso. Y entonces me puse a pensar y se me ocurrieron varias respuestas, ¿no? Por otra parte, bien sensatas. La más sensata de todas es la siguiente, es decir, yo antes os he hablado de esa figura que pertenece al mundo del ideal, cómo traerla a la tierra, cómo humanizarla. La manera de humanizarla es crearle algún defecto, hacerla que no estuviera completa, porque ser hombre es estar incompleto, ser hombre es carecer de cosas. La vida, en el fondo, es una sucesión de pérdidas, vamos perdiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, esta idea de lo incompleto, esta idea de lo imperfecto, es la idea que se asocia realmente con lo humano. Por lo tanto, claro, para hacer que esa criatura, bajarla de ese mundo de los iconos y de las vidrieras y de los retablos de oro, ¿no? Ponerla en el mundo, transformarla en una muchacha real, se me ocurrió que la idea era crearla un defecto. Y claro, como estaba tan alta, no se me ocurrió otra cosa que privarla de una mano, al objeto de humanizarla. Al privarla de una mano la humanicé, por lo menos de esa manera funcionaba para mí, ¿no? Luego, antes os he hablado de los belenes, y un tiempo después se me ocurrió otra explicación que tiene mucho que ver con esta, pero que me parece que es incluso más bonita, ¿no? Porque tiene más que ver con ese mundo del que os hablaba al comienzo, ese mundo de las narraciones, el mundo de los cuentos, ¿no? Esos belenes que, como os decía antes, considerábamos escenas sagradas, ¿no? Pues naturalmente se ponían en las casas, siempre había niños pequeños que cogían las figuras. Bueno, esas figuras eran de barro, se guardaban, se desenvolvían al año siguiente, y entonces entre los niños pequeños y este trajín de las figuras, pues entonces esas figuras iban perdiendo, pues, en fin, un burro perdía la oreja, una oveja perdía la pata, una lavandera uno de los brazos, un carpintero pues perdía pues otro brazo, etcétera, ¿no? Pero no se tiraban, porque no es como ahora que enseguida todo sobra, se guardaban porque
por esto un poco lo que os decía hace un momento, porque se consideraba que esas figuras tenían algo de sagrado. Y no es cuestión de tirar a una pobre lavandera porque haya perdido un brazo, ¿no? Pero claro, con ese trajín, al final, el Belén que quedaba era una especie como de pueblo de tullidos, ¿no? Es decir, donde a muchísimos de aquellos personajes les faltaban cosas, ¿no? Y entonces yo de pronto, claro, dije, claro, mi Virgen, mi María, de mi historia, representa a ese pueblo, forma parte de ese pueblo. Y claro, y bien mirado, ese pueblo no es el que mejor nos representa a todos nosotros. Antes os hablaba de lo que era la vida, antes os hablaba de nuestras carencias, de nuestras pérdidas, ¿no? ¿Quién está completo? Ser hombre es estar haciéndose constantemente, es ir dejando atrás un montón de cosas, es perder cosas queridas y que no podemos recuperar, ¿no? Entonces dije, claro, es esto. La explicación de mi Virgen Manca está en aquellos belenes, ¿no?, que se ponían en mi casa. Y bueno, y creo que es una explicación con la que yo me quedé muy tranquilo, muy satisfecho, y que probablemente estoy convencido de que es así, de que es verdad, ¿no?, de que eso responde, ¿no? Bien, pasó el tiempo y 20 años después, volví un poco a esa historia. Eso os da un poco idea de hasta qué punto es una historia que a mí me ha conmovido siempre, ¿no? María es un personaje, digamos, central en mi pensamiento, en mi imaginación, es decir, no me canso, por ejemplo, de ver determinados cuadros de esas Madonas de Rafael, es decir, vas al Museo del Prado y todo está poblado de criaturas preciosas, ¿no? Es decir, y bueno, ese cuadro maravilloso, para mí el cuadro más maravilloso que se ha pintado nunca, que es la Anunciación de Fray Angélico, ¿no? Bien, me había quedado una cierta insatisfacción el contar esa historia desde el punto de vista de José. Y entonces, 20 años después, decidí volver a la historia y volver a contarla. Pero esta vez no desde el punto de vista de José, sino desde el punto de vista de María. ¿Y cómo resolví aquel problema, el problema de ponerme en lugar de esta muchacha? Pues dije, claro, ya sé. Lo que voy a hacer es contar la infancia de María. La infancia de María, su adolescencia, justo hasta que aparecen los ángeles, hasta que ella siente que se ha quedado embarazada. Y, porque claro, es fácil contar esa historia, hacerla vivir desde los ojos de un niño, porque los niños viven en el asombro, porque los niños viven en un mundo que no es exactamente el mundo de nuestra razón, un mundo abierto a lo inesperado, a lo sorprendente, a lo maravilloso. Y entonces hablar de una niña que ve ángeles, que tiene... porque claro, mi María, la María de mi novela, es una niña especial, singular, también por ese defecto, porque seguí que, claro, para ser coherente con mi primera novela, pues también era manca esa niña, pero al ser manca vivía un poco apartada, no vivía exactamente con los otros niños, era una criatura especial, extraña, como suelen ser todos los personajes de los cuentos. La mayoría de los personajes centrales de los cuentos, si os lo pensáis bien, tienen defectos. Algunos no pueden hablar, fijaros en la sirenita, ¿no?, que pierde su voz, ¿no?, para transformarse en una muchacha que pueda seguir ese amor que busca, ¿no? En los personajes de los cuentos abundan las criaturas así, seres imperfectos que tienen defectos y que sufren a causa, digamos, de ese defecto, ¿no? Bien, y que se convierten en seres extraños, en seres anómalos, no son niños normales, son niños extraños y que por lo tanto, al ser extraños, son también portadores de algo, ¿no? Son portadores de algo distinto. Y eso es lo que me interesaba, ¿no? Me interesaba a mí. Y entonces, bueno, al pensar en María como una niña, entonces ya entré fácilmente por la historia. Entonces escribí esta novela, El que se duerme al mar, que es una novela que es, claro, al hablar de una niña es mucho más luminosa que la primera, que el lenguaje de las fuentes. El lenguaje de las fuentes es una novela dura, muy oscura, y esta yo creo que no lo es tanto. Pero claro, en esta se produce algo que también es completamente lógico, ¿no? En mi novela hay un momento cuando María está embarazada, descubre su embarazo,
ella tiene una reacción que supongo que es muy lógica en cualquier mujer embarazada, el deseo de proteger a ese niño que va a tener. Y entonces ella se da cuenta de que esos ángeles que aparecen, que le han anunciado, de alguna manera han sido los portadores, digamos, de ese prodigio, pero a la vez anuncian un peligro. Y de hecho, por ejemplo, si os habéis fijado, en todos los cuadros de estas Madonas de las que yo os hablaba antes, si las miráis con atención, María no está feliz. María tiene ese niño en los brazos y la vemos normalmente seria, recelosa. Es un poco como si nos mirara a los espectadores como diciendo, bueno, ¿qué hacéis ahí? Dejarnos, que queremos estar solos, ¿no? Pasar de largo, ¿no? Y claro, esto, digamos, se ha interpretado en la iconografía religiosa, se interpreta con el hecho de que, claro, María es consciente de lo que le va a suceder al niño que tiene en los brazos. Es un niño pequeño, pero sobre el que ya pesa la amenaza de la pasión. Y de alguna forma intuye que ese niño extraño, precioso, que tiene en los brazos y que ha nacido de esa manera singular, que le aguarda un terrible sufrimiento. Y a ella le gustaría protegerle, como a cualquier madre, proteger a su niño de ese sufrimiento. De ahí que en mi novela hay una parte en que María, al sentirse embarazada, quiere escaparse, quiere huir también de los ángeles. Y entonces hace una extraña peregrinaje por el desierto y llega hasta Alejandría, bueno, hasta que, bueno, no os cuento el final, porque las novelas hay que leerlas, ¿no? Pero quiero decir que, si lo pensáis bien, es una reacción completamente normal, porque a mí también me llamaba mucho la atención en los cuadros, esos cuadros de esas vírgenes temerosas, ¿no? Que tienen al niño en los brazos y cada vez sienten que ese niño está amenazado. Está amenazado, como por otra parte todas las madres del mundo. No hay madre del mundo que cuando tiene un niño, al verle tan frágil, tan vulnerable, no tema que le pueda pasar algo y no quiera protegerle. Y por eso las madres se despiertan en plena noche y tienen que ir a la cuna para ver si el niño respira y siempre andan con temores acerca de lo que le pueda pasar, ¿no? Porque le ven tan vulnerable que temen que algo malo pueda sucederle, ¿no? Bueno, siempre nos pasa esto cuando amamos algo, ¿no? Es decir, cuando amamos algo siempre tenemos el sentimiento de que lo podemos perder. Entonces, fijaros, antes os hablaba de los cuentos. Bueno, pues eso es lo que significa el zapatito de cristal de la Cenicienta. ¿Qué representa el zapatito de cristal de la Cenicienta? Que lo más amado es muy frágil y si no ponemos cuidado se puede romper y lo podemos perder. Y entonces siempre que de verdad amamos algo, surge inevitablemente el temor a la posibilidad de perderlo. Y este es el sentimiento que tenemos, ¿no? Acerca del amor, ¿no? Todos los amantes del mundo, ¿no? No tienen el temor a que de pronto esa figura que es tan importante para ellas, ¿no? Esa figura que ha pasado a formar parte de sus vidas, de pronto desaparezca y no la vuelvan a encontrar. Entonces ese temor forma parte un poco de nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, y esto es lo que le pasa a María clarísimamente y está maravillosamente representado en todo ese montón de cuadros, ¿no? Bien, y estos son los líos en los que me metí como escritor, ¿no? Pero vamos a ver, si me metí en ellos no fue por capricho, sino porque de alguna forma el escritor no elige, no sé cómo andamos de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Hasta qué hora tengo? Hasta en punto. Hasta en punto, bueno. Que el escritor no elige el libro que quiere escribir, ¿no? Normalmente el libro se te impone. El libro se te impone. Eso debe ser así, eso es lo bueno, no elegirlo tú, ¿no? De pronto aparece una historia, aparece un personaje que tiene ese poder sobre ti, ¿no? El poder de obligarte a que te ocupes de él, el poder de decirte que tienes que seguirle, ¿no? Para ver a dónde te lleva, ¿no? Y entonces, bueno, la elección de estos temas un poco tan extraños, ¿no? Fijaros, hay una cosa que yo no entiendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los escritores judíos. Los escritores judíos, incluso los escritores que no son ortodoxos en el sentido de que sean fieles guardianes de los preceptos y de los mandatos de su religión, ¿no? Entonces, todos ellos
son muy devotos de su tradición. Entonces, ya os digo, incluso los judíos que se han separado de la religión, por decirlo así, sigue viviendo en ellos todas las tradiciones que han vivido a través de sus padres, a través de sus familias, etc., ¿no? Sin embargo, con nuestra religión no pasa eso. Es decir, hay muy pocos escritores que cojan esta tradición, digamos, católica y escriban sus libros a partir de ella. Es como que tenemos que avergonzarnos, ¿no?, de ser lo que somos y de haber tenido la cultura que tenemos, ¿no? Y esto yo es algo que no lo he entendido nunca, ¿no? Porque, como os decía antes, en gran parte, si a mí me preocupan esas historias y vuelvo a ellas, es porque esas historias han sido las primeras historias de mi vida, las historias que me han acompañado, las historias que me han dado consuelo, que han alimentado mi imaginación y que han dado consuelo y han alimentado la imaginación también de las personas que han sido muy queridas para mí, como mis padres o sobre todo como mi madre, ¿no?, con su devoción, digamos, a María, ¿no? Entonces yo, al volver a estas historias, estoy volviendo a mi propia infancia, estoy volviendo a esos momentos en que yo oí hablar de ellas, estoy volviendo a esos personajes que tuvieron el poder, digamos, de iluminar mi vida y de acompañarme durante determinados periodos, ¿no? Y por lo tanto, no puedo renunciar a ellos. Os digo esto porque cuando he presentado, por ejemplo, esta última novela, que es mi última novela, es decir, hace año y medio, ¿no?, la publiqué, ¿no?, pues una cosa que yo me daba cuenta que causaba mucha perplejidad en los periodistas y en las entrevistas que me hacían por la radio era, bueno, pero ¿cómo es posible que usted, es decir, en estos tiempos, se ocupe de estos temas? Es decir, contarnos ahora una historia de la Virgen, pero ¿esto qué es? Estaban sorprendidos, ¿no? Y claro, yo no sabía muy bien qué decirles, ¿no? Porque también me sorprendía a mí que se sorprendieran ellos. Digo, oye, pues yo escribo de lo que... No voy a decir de lo que quiero, de lo que puedo, de lo que me interesa, de lo que me importa. Porque para escribir hay que amar la historia que estás contando. Si no, no puedes escribirla bien. Hemingway decía, para escribir hay que estar enamorado. Que es lo mismo. Es decir, para escribir algo tienes que estar implicado en lo que escribes. Tú no puedes escribir una historia que no te importa. Tú solamente puedes escribir bien una historia que tiene una significación para ti. Lo escribes tratando de aclarar algo en relación a todo eso, ¿no? Yo escribo estos libros tratando un poco de entender qué me pasa con estos personajes, qué me pasa con estas historias, ¿no? No sé si lo consigo. Pero bueno, a la vez también es una manera de rendirles a mi manera mi culto. Es una forma de oración. La literatura es una forma de oración. La poesía es una forma de oración. Orar, ¿qué es orar? Creer en el poder de las palabras, ¿no?, para cambiar las cosas, ¿no? Vemos a un grupo de religiosos, de monjes, de monjas, en sus monasterios, ¿no?, aislados del mundo, ¿no? ¿Qué hacen allí, no? Y ellos creen que están haciendo algo, que gracias a sus palabras, a sus oraciones, están consiguiendo que el mundo sea mejor de lo que es. Creen en el poder de la palabra. Y es lo que pasa a los poetas. Los poetas también creen en el poder de la palabra, el poder de dar vida de las palabras. Y eso es la literatura que importa, la literatura que nosotros buscamos también como lectores, es esa literatura que tiene el poder de vivificarnos, el poder de dar vida. Porque en el fondo, claro, podemos responder de mil maneras a la pregunta de por qué leemos, pero en el fondo leemos para vivir con más intensidad nuestra propia vida. Leemos para sentirnos vivos. Por eso leemos. Y esperamos que las palabras de ese relato, que las palabras de ese poema, tengan el poder de hacernos vivir. Esa es la razón última por la que abrimos un libro y lo que esperamos de él, ¿no? A ver, ¿qué más os cuento? Bueno, os leo un pasaje. A ver, he abierto casi al azar porque no lo tenía pensado, pero bueno, os voy a leer un pequeño pasaje de que se duerma el mar, ¿no? Es un momento en el que María han ido a Jerusalén y están
unas fiestas que hay en torno al templo, ¿no? Y entonces, bien, pues anda con su madre, con Ana, por estos lugares, ¿no? Regresaron al templo. La ciudad aún continuaba en fiesta. Se oía el ruido de los tambores y la risa de las mujeres. Las nubes habían retirado y la luna llena resplandecía en lo alto, tan brillante que los colores de los mantos se veían casi tan claramente como durante el día. Sin embargo, las sombras que rodeaban las calles eran negras como la pez y se veían pulular por ellas figuras de aspecto maligno. En la explanada del templo se había reunido una ruidosa muchedumbre. Casi todos eran jóvenes, tenían los rostros enrojecidos por el vino. Algunos adoraban secretamente a dioses ajenos al suyo, especialmente al dios de los pastores y a su esposa, la diosa de la luna. Todos estaban muy alegres y bailaban al son de la música con los brazos levantados, como si esperaran que de un momento a otro sucediese algo extraordinario. Ana gozaba con el espectáculo, aunque le causara algo de temor. Apenas salía de casa y transcurría sin sobresaltos, de acuerdo con la ley de su Dios. Adoraba los prodigios, como todas las mujeres, pero sabía que estos solían preludiar desgracias y hechos de sangre, y apartaba los ojos cuando creía intuir el anuncio de alguno. En su frente aparecieron perlas de sudor que rodaron por su rostro y brillaron a la luz de las antorchas. No dejaba de mirar a María, que caminaba a su lado. Sentía dolor en lo más íntimo de su corazón al verla tan vulnerable. Se preguntaba qué sería de ella cuando faltara y si aquel carpintero que la había buscado por esposo sabría hacerla feliz. Vieron en una de las calles a un sacerdote vestido con ropas luminosas. Llevaba en sus manos un petro de oro con 3 cabezas y un cetro dorado con la forma de una rama florecida de palmera. Ana y sus criadas dieron un rodeo para no encontrarse con él, pues rechazaban a sus falsos ídolos y evitaban contaminarse con sus prácticas idólatras. Pero María se rezagó para contemplarle mejor. Se preguntaba quién sería aquel Dios y cómo serían las oraciones que le dirigirían sus fieles. ¿Qué les dirían sus 3 cabecitas cuando pusieran ofrendas y encendieran antorchas a sus pies? Una de las criadas ocurrió a rescatarla y se la llevó de la mano. «Te vas a perder otra vez», le dijo enfadada. Se acordó de algo que había oído contar a Eliezer, que es uno de sus sirvientes, ¿no? acerca de unas fiestas que celebraban en su pueblo. Se arrojaban al río muñecas de paja que simbolizaban los pecados, se prohibían las relaciones sexuales, ardían los templos y se limpiaban las imágenes sagradas, y todo el mundo iba sin lavarse ni reír, llevando antorchas que ahuyentaban los malos espíritus. Aquella purificación anunciaba las buenas cosechas que vendrían. María pensó en aquellas muñecas y en lo hermosa que sería la suya. No quería que representara los pecados. La vestiría de amarillo y cuando la corriente del río se la llevara parecería una flor. A las puertas del templo había una reunión de ancianos y se detuvieron a escuchar lo que decían. Graves sacerdotes y doctores, miembros de pleno derecho de la corte, estaban en círculo rodeando la silla del sacerdote mayor y detrás de ellos los escribientes, provistos de pergamino y pluma, se disponían a tomar nota de lo que decían. María estaba feliz y disfrutaba del alboroto, pero no podía dejar de pensar en aquel niño, en lo que haría su madre cuando despertara. Este es un niño con el que se ha encontrado momentos antes. Eliezer la siguió por la colina de vuelta a casa. Pasaron junto al estanque de Hebrón, donde antiguamente estaban los peces sagrados, y donde una muchacha con los ojos enrojecidos le sacó la lengua y se puso a bailar espasmódicamente. Un enorme sauce se inclinaba sobre ella y junto a su tronco había un cordero degollado. La sangre se extendía bajo su cuerpo y María se acordó de los pájaros que había visto al abandonar la casa del niño. «¿Quieres llorar?», le preguntaban aquellos pájaros. Apenas abultaban y sus plumas eran grises y sucias. A su lado, hasta las piedras del camino parecían los pensamientos de una novia. Un grupo de jóvenes pasó junto a ellos bailando y dando gritos al son de flautas y tamboriles. Llevaban antorchas y la luz se derramaba por sus vestidos y sus rostros como el aceite.
Al pasar al lado de María la miraron con altivez y tristeza y ella apartó los ojos. Eran la luz y ella estaba hecha de sombra. Alzó su rostro hacia la negrura. «¿Dónde estás, mi señor?», murmuró. «¿Por qué me dejas tan sola?». Estaba tan cansada. Se movía como la mujer que les había sacado la lengua. Eliezer la tomó en sus brazos un esfuerzo. Tenía 13 años y había crecido mucho en los últimos meses, pero Eliezer la seguía tratando como si fuera una niña. María recordaba cuando, siendo niña, corría a su encuentro y Eliezer la alzaba sobre su cabeza, estirando los brazos cuán largo era, como si quisiera apartarla de todas las penas de la vida. María se fue adormeciendo. Quería que fuera más deprisa para que el dolor no la alcanzara otra vez, pero el dolor estaba por todas las partes, en aquel cordero degollado, en la muchacha que les había sacado la lengua, en los ojos de las vacas y en la lluvia que momentos antes había caído y que aún humedecía su túnica. «¿Quieres llorar?», volvían a preguntarle en el mundo. En el mundo solo hay dolor. Cuando se despertó, estaba acostada en casa de su pariente. Una de las criadas permanecía junto a su lecho. Sus ojos ardían en la oscuridad y movía suavemente las manos por delante de la cara, como los juncos en la corriente. Quería que se durmiera enseguida para volver a la fiesta. Un pequeño fragmento.